Bendito sea Dios. Dios con nosotros ha sido bueno y lo vemos todos los días de nuestra vida. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor y esperamos en el Señor que el corazón de todos esté dispuesto y usted no haga sino estar atento. Si usted ve que algo lo distrae, lo sugieres de seguro que nos van a ayudar y cada persona en su corazón va a hacer lo posible porque usted esté concentradito, porque se trata de que usted no se pierda la bendición de esta mañana. Así que le invito a que vaya conmigo al libro de Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Y en esta mañana es una lectura un poco larga, pero seguro que la vamos a entender. Las historias en la Biblia son maravillosas. No suenan nunca en tiempo pasado, siempre suenan en tiempo presente. Y al sonar en tiempo presente, esa historia lo va a tocar, lo va a animar y le va a dar de su espíritu a usted, le va a impartir vida, porque la Biblia tiene ese propósito, implantarle vida en su corazón. Le hemos llamado a la prédica de hoy, Jairo, tu hija ha muerto. Oiga, es un título tal vez de película, es un título un poco de pronto extraño y doloroso, pero es una mala noticia y las malas noticias no nos gustan. Pero sabemos una cosa, familia, que cuando Dios nos sostiene, las malas noticias se convierten en buenas noticias. Él es el Dios de nuestra paz. Él es el Dios de nuestra vida. Así que lea conmigo la palabra del Señor. Si usted no trajo Biblia, pues es importante que la traiga. Y si no la trajo en el día de hoy, pues acompáñeme en el screen. Pero siempre es importante que usted traiga su palabra. Jairo, tu hija ha muerto, es la prédica. Y dice la palabra del Señor así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado ¿cómo? Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está ¿cómo? Agonizando. Escúchelo bien. El hombre ve a Jesús, se postra y enseguida le dice: ayúdame, mi hija se está muriendo. Queda muy poco tiempo, ¿no? Versículo ¿qué? 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba como peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote.
Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, ¿qué le dijo? No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen ¿de qué? ¿Cuántos creen que Dios es perfecto? ¿Cuántos creen que el tiempo de Dios es perfecto? Bueno, la Biblia nos dice que Jairo, un principal de la sinagoga, tenía una hija, y que la hija se estaba muriendo. Y cuando esa hija, dice la Biblia, que en ese estado de muerte, Jairo debió haber estado al lado de su hija. Un padre que ama a su hija debe de estar al lado de su hija si su hija está enferma. Pero Jairo escogió el mejor lugar y a la mejor persona. No estuvo al lado de su hija enferma, sino que estuvo al lado de Jesucristo, porque sabía que Jesús podía hacerle el milagro. Permíteme, te pregunto en esta mañana, ¿al lado de quién te haces cuando estás en crisis? ¿Al lado o a quién recurres cuando estás en crisis? La Biblia nos dice que este hombre buscó a Jesús, pero en medio de buscar a Jesús, dice que estaba transcurriendo otro escenario. Había una mujer que por 12 años tenía un flujo de sangre sin parar. Escúchelo, sin parar. Era un azote para su cuerpo. Pero mientras que esta mujer estaba recibiendo un milagro, alguien se estaba muriendo. Y suena esta frase: Jairo, tu hija se ha muerto, no molestes más al maestro. Déjeme decirle algo en esta mañana. Muchas personas al lado de usted no van a creer que el Cristo de ayer hace milagros hoy. Y le van a decir a usted: no moleste, no le pida más a Dios. Dios ha cerrado sus oídos. Pero déjeme decirles una mentira del diablo. Dios tiene sus oídos abiertos, y más para aquel que se quiere arrepentir de sus pecados y que pone toda su confianza en Dios. Cuando usted pone su confianza en Dios, usted no es defraudado. Cuando usted pone su confianza en Dios, usted recibe esperanza. Pero ¿qué pudiéramos en esta mañana aprender de la vida de Jairo? Recuerden que tuvimos una lectura bíblica donde hubieron dos historias. Una mujer con flujo de sangre que gastó todo su dinero en médicos y puso su confianza en los hombres y nunca fue sanada hasta que escuchó hablar de Jesús. Hermanos, qué tan importante cuando alguien escucha hablar de Jesús. Hay quienes cierran su corazón, pero hay quienes lo abren. Y esta mujer escuchó hablar de Jesús y abrió su corazón y dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Y la Biblia dice que se abrió paso en medio de las multitudes. ¿Sabe qué está buscando Dios?
que usted sea un hombre y una mujer que se abra paso en medio de la crisis y que toque la misericordia de Dios y que haga que la gracia de Dios lo albergue, lo cobije, lo llene de su presencia. Alábelo si está vivo, mi hermano. ¿Qué pudiéramos aprender? Recuerden que esta lectura bíblica tiene dos historias. Primero, una mujer enferma que recibe sanidad. Y segundo, la hija de un hombre que muere. ¿Qué pudiéramos aprender? Primer punto, Jairo necesitaba escuchar una historia de fe. Jairo necesitaba escuchar una historia de fe. Para eso vamos a repasar los versículos del 30 al 35. Jairo necesitaba escuchar una historia de fe. Hay una frase en la historia anterior, o sea, de la mujer enferma, donde dice que Jesús preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque poder salió de Jesucristo. Me imagino a Jairo desesperado. Maestro, ¿qué tan importante es que alguien te haya tocado? Mi hija se está muriendo. Maestro, ¿qué importa? Hay mucha gente que te está tocando. Mi hija se está muriendo. Un hombre confundido, un hombre con temor a perder su hija. Mas sin embargo, la Biblia nos dice que cuando recibió esa noticia y le dijeron: no molestes al maestro, Jesús le dijo: Jairo, no temas, cree solamente. ¿Qué quiere decir eso? Que en el corazón de una persona o hay temor o hay confianza. No pueden haber las dos palabras al mismo tiempo. O dudas o crees. O dudas o confías en el Señor. O tienes temor o confías en el Señor. Jesús le estaba diciendo a Jairo: Jairo, es importante que confíes y que no tengas temor. Cuando una persona tiene temor, difícilmente ve un milagro, porque se enfoca en el temor y no se enfoca en el poder de Dios, que tiene la capacidad de hacer ese milagro. Familia, algo que le sirvió a Jairo, escúchelo bien, era escuchar lo que había pasado con esta mujer. Jesús le estaba diciendo: Jairo, voy a hacer un milagro en tu hija, la voy a levantar entre los muertos, pero primero necesitas escuchar una historia de fe. Permíteme te hago una pregunta. ¿Qué dice tu fe? ¿Qué dice tu fe? ¿Tu fe dice que confías en una estatua? ¿Tu fe dice que confías en un lugar y en una persona que te hace ritos y baños para que puedas encontrar el amor de tu vida o para que puedas ser sana? Pero permíteme ir más allá. ¿Qué dice tu fe? La fe de un verdadero cristiano, ¿qué dice? Porque Jesús le estaba enseñando a Jairo que para que él pudiera recibir ese milagro era necesario mirar la fe de otra persona. ¿Qué dice tu fe? ¿Tu fe es una fe que alimenta mi fe? ¿Tu fe es una fe que me puede llevar a tener un encuentro con Dios? ¿Qué dice la fe que tú tienes en el Dios que tú tienes? Porque déjame decirte, es muy duro cuando se levantan personas que dicen ser cristianas y no lo son, y utilizan el cristianismo para encubrirse bajo una fe falsa y decirle a los demás en tiempo de crisis que ese Dios no es real. ¿Qué dice tu fe? ¿Qué dicen los demás cuando están en crisis acerca de tu fe? Hay personas que no quieren hacer lo malo y ven a una persona en medio de la crisis y le dicen: mira, tuviste este problema, ¿qué tal si tú dices una pequeña mentira blanquilla? Porque si no la dices, de seguro que te va a pasar esto y esto y esto.
Y uno dice, pero este no es que es cristiano, este no es que es cristiano. Este me está viendo en crisis y la fe que me está mostrando es una fe que no es genuina, que no es verdadera. Por eso te pregunto, ¿qué dice la fe que tienes tú en Dios a los demás que están en crisis? Familia, es muy importante que hoy examinemos nuestra fe y que podamos decirle a los demás que están en crisis que nuestro testimonio, al igual que esta mujer lo dio, es un testimonio verdadero y genuino, que el poder de Dios es real y que actúa en aquellos que temen a Dios de todo corazón. Jairo aprendió que necesitaba escuchar de la fe de los demás. Pero es tan duro encontrar creyentes que atentan contra la fe de otras personas. Creyentes que todavía mienten. Creyentes que todavía le dan rienda suelta a su mente, a su carne y a sus emociones. Que todavía no han sujetado su voluntad al Señor. Familia, ¿cómo está tu fe? Ahora leamos, como dice el versículo del 30 al 35. Lea conmigo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Ustedes saben cuántas personas tocaron a Jesús? No solamente fue esa mujer, fueron muchos, pero ella fue la única que tocó con fe al Maestro. Por eso usted ve personas por ahí que dicen que son cristianos y dan mal testimonio, y resulta que esos no han tocado con fe al Maestro. Porque cuando se toca con fe al Maestro, mi vida es transformada de una forma verdadera. Verdadera, verdadera. Sigamos leyendo. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Verso siguiente. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hay una persona que se arrepiente. La persona que se arrepiente siempre dice la verdad. Siempre abre su corazón. Y cuando la persona habla de una manera sincera con Dios, Dios dice: con este puedo tratar, a este puedo cambiar, con este puedo tener una interacción de milagros y de prodigios. Qué tan importante, familia, es que nosotros entendamos eso. Siga leyendo conmigo. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho ¿qué? Salva. Ve cómo y queda sana ¿de qué? De tu azote. Versículo 35. Y mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, ¿qué le dijeron? Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas? ¿A quién? Al maestro. ¿Usted no le parece que este hombre se hubiera podido ir de para atrás? Estuve esperando al maestro. Maestro, yo vine primero que esta mujer. Maestro, ¿qué pasa? Necesito que te muevas. Pero como las cosas no suceden cuando yo quiero, sino que suceden cuando Dios quiere. Y cuando Dios quiere que suceden perfectas. Y cuando yo quiero que suceden imperfectas. Recibí una tremenda noticia. Tu hija ha muerto. Me salí del tiempo de Dios, pero Dios, viendo su fe, le dijo: no, en el cronos, en el tiempo tuyo te saliste, pero permíteme, te meto en mi cairo, en mi tiempo, en mi voluntad, en mi poder, en mi misericordia. Jairo, solamente no temas si no crees. Esto es algo tremendo. Familia, ¿no necesita la sociedad de hoy creer?
No necesita el mundo de hoy decir, yo creo. La gente hoy en día busca en quién creer. Unos le entregan el corazón al hombre equivocado, a la mujer equivocada, al amigo equivocado, pero si eras mi mejor amigo. No, entrégaselo a Cristo, entrégaselo a Dios y Dios te dirá, no temas, porque el milagro sucederá. ¿Cuántos aquí necesitan un milagro? Lo necesitamos. Déjeme decirle que aquí está el Dios de los milagros. Si nuestra fe es fuerte, si nuestra fe es genuina, nosotros en las pruebas de la vida daremos buen testimonio. Pastor, ¿no habrá dolor? Sí. Pastor, ¿no habrá tristeza? Sí. Pero el gozo del Señor es mi fortaleza. Sí habrá dolor. A un cristiano se le muere un padre, a un cristiano se le muere un hijo, pero cuando Dios es el gozo de su vida, la fuerza de su vida, la base de su fe, es muy diferente el problema. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es en mis fuerzas, es en las de Dios. Dios es bueno. ¿Has notado que los cristianos en crisis se desaniman más fácilmente por un mal testimonio que por un buen testimonio que tú le des de fe a esa persona? El alma del hombre es extraña. Por cualquier cosa se debilita y se necesita tantas cosas para fortalecerlo. Por eso la Biblia nos dice que somos un cuerpo. Y este cuerpo es comparado a tizones ardiendo, a brasas ardiendo. Cuando las personas vienen a la iglesia y se meten en ese cuerpo y reciben la salvación que es por medio de Jesucristo, ese cuerpo produce sanidad, ese cuerpo produce en el corazón del que llega por primera vez, produce vida. Aquí cantan a Dios, aquí adoran a Dios, aquí no se postran ante una imagen, aquí no confían en lo pasajero, aquí confían en lo eterno. Tremendo Dios, ¿qué es esto? Permíteme entenderte, permíteme entregarme, permíteme conocerte, permíteme vivir para ti. Y cuando la persona se mete en ese cuerpo de vida, entonces recibe de Dios lo que está necesitando ese cuerpo. La paz, el gozo, la seguridad. ¿Qué dice tu testimonio de ti? ¿Fortalece tu fe a los demás o la quebranta? ¿Qué dice tu caminar de ti? ¿Fortalece a los demás o los demás son debilitados por tu mal testimonio? Creo que es una buena pregunta. La mujer de flujo de sangre tenía una fe que animaba, una fe que no era como cualquiera. Esa fe de esa mujer, imagínense, 12 años sufriendo con un flujo menstrual, con una cantidad de limitantes impresionantes. Ella dice que escuchó hablar de Jesús. Yo he visto programas donde hay niños que por una carta cambian el rumbo de la historia de un presidente. Señor presidente, le escribo desde Armenia, Colombia, estamos pasando por una situación. El presidente voltea a mirar y cambia esa situación. Esta mujer no vio en Jesús el hecho de mandar una carta y decir, sáname. Tampoco vio en Jesús a Pedro, un hombre con rosca. No, déjame hablar con Pedro. Pedro tiene rosca con el maestro. A lo mejor me saca una cita y a lo mejor Pedro me ayuda, me acerco al maestro, el maestro me toca y soy sana. Pero no fue así. Dice la Biblia que abriéndose paso. Gloria a Dios por esas mujeres que se abren paso. Que se abren paso.
que no se quedan en el problema, no se quedan en la angustia, sino que ponen los ojos en Jesús. Escuché hablar de Él, lo que se dice de Él es cierto. Y aquí habrá mucha gente, muchos limitantes, pero me abriré paso, porque necesito una sanidad. ¿Te has abierto paso en la vida? Oh, sí que te lo has abierto. Cuando yo me fui a hacer legal en este país, que me dieron la cita para presentar mi examen de ciudadanía, había mucha gente alrededor mía. Dentro de ellos habían personas adultas que no hablaban inglés. Estaban presentando su examen en español para volverse en ciudadanía. Sus ciudadanos a los 80 se están abriendo paso. ¿Cierto que sí? Hay gente que se abre paso porque ven lo que quieren y dicen, lo tengo que lograr. Pero dime, si te abrieras paso hacia Dios, lo encontrarías. Si pudieras mover los obstáculos de tu vida, lo encontrarías. Por eso mi admiración para todos aquellos que han decidido creerle a Dios y abrirse paso en esta pandemia. Le vamos a creer a Dios. ¿Vivo para Dios o muero para Dios? Te abres paso hacia Dios porque la gente no se quiere abrir paso hacia Dios. Hasta otras cosas se abren paso. Versículo 37 al 40. Y me encanta porque aquí sucedió algo especial. ¿Cuántos están entendiendo la palabra de hoy? ¿Cómo se llama la prédica? Eso parece un trabalenguas. ¿Qué? Jairo, tu hija muerta. ¿Usted imagina que recibe una noticia usted bien contento, bien alegre? ¡Uy! ¿Cómo? La vida en Cristo es tan maravillosa que nada nos toma por sorpresa. Nada. Se murió, permítamelo lloro, permítamelo entierro, pero de aquí para adelante sigo con Cristo. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir se convierte en ganancia. Pero aquí sucedió algo especial. Mire lo que dice, verso 37, dice hasta el 40. Lea conmigo 1, 2 y 3. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Parece ser que Jesús quería que este milagro fuera como secreto. ¿Pero por qué? ¿Para qué entonces sirven los milagros? Vamos a seguir leyendo. Y vino a casa del principal de la sinagoga. ¿Y qué era lo que pasaba? Y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban, ¿qué? En Israel se dice que cuando la gente como que no tenía amigos o familiares cercanos y perdían un pariente, verlos solos era como un oprobio. Entonces en Israel existía el contratar gente para que llorara. Ve, te pago. Y ve y llora como si te doliera ese muerto. Ve, porque no quiero que la gente piense que no teníamos ni amigos ni nadie. Ven y llora. Y dice que había un gran alboroto. Pero como Jesús está con los que son de sincero corazón, Jesús conoce el corazón. Mire lo que sucede. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Dice, la niña no está muerta, sino que ¿qué? Duerme. Pero la niña sí había muerto. Jesús se refería era que había un lapso de tiempo entre lo que estaba sucediendo con la niña en su muerte, pero que iba a resucitar, no se iba a quedar muerta. Mire lo que dice. Mire los que empezaron llorando, ¿cómo terminaron? Y se burlaban de él. Tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba, ¿qué? La niña. Qué tan raro que los que empezaron llorando por el velorio, por la pérdida, por el dolor, empezaron a burlarse de Jesús.
Los que no creen en milagros siempre se burlarán de Dios. Siempre. Uno hay veces dice, hermano, estoy pasando por una situación difícil. ¿Cómo le parece que mi esposa se me está muriendo? Pero yo confío en Dios que se levanta. Si yo la última vez que la vi ya no le faltaban sino los algodoncitos aquí. Hay gente que se burla de Dios. Lo que no se da cuenta es que Dios terminará burlándose de ellos, haciendo sus obras y sus prodigios. Y te quiero enseñar algo que tú debes de aprender y tenerlo en el corazón. Cada que alguien venga y te quiera quitar la esperanza gloriosa de que Dios está contigo, sácalo fuera. Cada que alguien venga con una palabra que no te estimule, que no te anime, que te recuerde tu pasado, que te quiera atropellar con la historia en la que no fuiste el vencedor, hazla a un lado. ¿Sabes qué hizo Jesús? No entran ustedes, solamente entra el papá, la mamá y los que creen. Los que creen verán la gloria de Dios. Los que creen. Los que creen. Me llama la atención. ¿Quiénes saben que antes del capítulo 4 está el 5, viene el 4 o estaba el 4? Y después del 4 sigue el 5. Familia, permítame le hago una pregunta. ¿Usted ha leído la Biblia? Porque acabamos de leer Marcos capítulo ¿qué? 5. Pero léalo desde el 4. Desde el 4 Jesús viene haciendo milagros. En el 4 le dice a la tempestad y le dice al mar, calla. Pasa el capítulo 5 y se encuentra con el endemoniado gadareno, y ese endemoniado es libre en el nombre de Jesucristo. Luego viene la mujer enferma de flujo de sangre y Jesús la sana. Y luego viene la hija de Jairo, y de la muerte pasa a la vida. ¿Usted no nota que esos milagros se leen de menos a más? Desde la tempestad hasta levantar un muerto y llevarlo a la vida. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí no morirá. Y me llama la atención porque Jesús le dice al hombre, lo que es imposible para el hombre es posible para mí. Ustedes se pueden librar de la tormenta. Ustedes pueden encontrar un doctor que los sane. Pero muéstreme quién tiene el poder de resucitar a alguien entre los muertos. Ese soy yo. Me encanta. Porque aquí encontramos el propósito de los milagros. Usted no ha escuchado la famosa frase que dicen por ahí. ¡Ja! Si Dios lo hizo con esta gente de la Biblia, ¿cómo no lo va a hacer conmigo? Y la primera impresión que botan es que están detrás de los milagros, pero no detrás del Señor de los milagros. Quieren el milagro, quieren ser sanos, quieren ser limpios, quieren ser liberados, pero no quieren al Señor de los milagros. No quieren caminar como el Señor de los milagros. Esto es algo tremendo. Entonces, ¿cuál es el propósito de los milagros? El primer propósito es demostrar quién es Jesús. Ustedes no se acuerdan ahí mismo en Marcos capítulo 4 que se levantó una tempestad tremenda. Dice que los discípulos, siendo pescadores, no podían controlarla. Pedro de aquí para allá, Juan de allá para acá, el agua se estaba metiendo, la barca se estaba negando y Jesús estaba durmiendo en un cabezal. Estaba roncando. Mientras que los discípulos estaban desesperados, él estaba roncando. Y sabe que así nos mira Dios desde el cielo. ¿Y este para dónde va? Y mira este, y es que desesperado. Hello. Dios no se va de vacaciones. Dios no se duerme. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre y por los siglos de los siglos.
si usted lee el capítulo 4 va a encontrar esta frase, que Jesús se levanta, se soba los ojos y dice, pero ¿qué les pasa? Maestro, es que este barco parece un roller coaster y usted nada, y usted no se paniquea. Un momentico Pedro, un momentico Juan. A ver, Natanael, ¿cuál es la bobada suya? Se paró, se salió se montó en el barco y le dijo al viento, calla, una sola palabra, enmudece. Y dice que en ese momento hubo bonanza. Pero luego vino una pregunta. Los discípulos decían, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Entonces, ¿qué propósito tienen los milagros? Demostrar quién es ese. El Dios que todo lo puede, el Dios que es real, que es innegable, el que tú necesitas, en el que tú tienes que confiar, al que tú tienes que entregarle tu vida. No busques el milagro sin encontrarte con el Dios de los milagros. Necesitas arrepentirte. Necesitas creer, necesitas confiar, necesitas empezar una nueva vida en Dios. Lejos de Dios no tiene rumbo ni dirección. Pero ¿para qué me ayudan también los milagros? Déjeme decirle una cosa, familia. Yo no sé usted, pero yo no necesito un milagro para creer. Porque este que estaba muerto resucitó. Pastor, usted se murió y el Señor lo resucitó. Físicamente, pudiéramos decir que no, si es lo que usted se imagina, pero espiritualmente perdido en delitos y pecados. Y Él vino a mi vida y me transformó. Y en su resurrección me dio una nueva vida y la vivo con abundancia. No se la pierda, no se la pierda. ¿Cuál es entonces el propósito de los milagros? No es el que tú te imaginas. Porque los milagros para los incrédulos, pero para nosotros los creyentes, no. El milagro más grande que nos ha sucedido es que nos sacó de muerte a vida, que nos perdonó los pecados, que nadie daba, como dicen los dominicanos, un chin por nosotros. Pero Él lo dio todo en la cruz del Calvario. Todo, 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 todo. Y este es el secreto de la vida cristiana. Si Él lo dio todo, ¿sabes qué pide Dios de ti? Todo. ¿Y sabes qué te dice? O todo o nada. O todo o nada. O si no, no me des nada. Así es de seria la vida cristiana. O me das todo o no me des nada. Los milagros, escúchelo bien, ayudan a ver las cosas espiritualmente. Podemos aplicar los milagros de una forma espiritual. A ver, repasemos. Jesús calma la tempestad y trajo bonanza. Mi vida está en gran tempestad y cuando recibo a Cristo, recibo bonanza, recibo su paz. Vino y liberó al endemoniado Gadareno. Los milagros tienen como propósito mostrar la espiritualidad de ellos. Liberó al Gadareno. ¿Qué me quiere decir? Que sin Cristo no puedo vencer a Satanás. ¿Qué hizo luego? Dice la Biblia, sanó a la mujer de flujo de sangre por 12 años con ese aguijón. Le voy a decir una cosa. No hay enfermedad más grande que el pecado. Y si algo tiene que temerle usted, es a la enfermedad del pecado y a sus consecuencias. Vemos espiritualidad entonces allí. La sanó a él. Jesús me puede sanar del pecado. Por mí se hizo maldito, dice la Biblia. Llevó en la cruz en su cuerpo mi pecado. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Si yo le preguntara a usted en esta mañana si usted es creyente, de seguro que todos aquí pudieran decir, somos creyentes. ¿Sabe? Permítame, le recuerdo algo importante. Hace unos años atrás, vi una película que se llama Salven al Soldado Brian.
Y en esa película es una madre de 4 hijos y los 4 les da por pagar servicio militar. Le matan el primero, le matan el segundo, le matan el tercero y llevan prisionero al cuarto. Y el general del ejército se da cuenta de esa historia y dice: nosotros tenemos que hacer algo por esa mamá. Perdió toda su familia. Vamos a liberar a Brian. Levantaron un grupo de profesionales, unos 30, y a medida que iban liberando, estaban cerca de Brian, mataban 5, mataban 3, mataban 2, de la forma más violenta. A lo último llega un pequeño convoy de 3 héroes y rescatan a Brian y se lo llevan. De 30 quedaron 3, y al final de la historia aparece un viejito frente a las bóvedas de sus amigos. De aquellos 29 que murieron, estaba su esposa y estaba sus hijos. Y ese hombre veterano que había liberado a Brian cayó de rodillas frente a una tumba, le jaló la mano a su esposa y le dijo: mami, amor mío, dime si valió la pena la muerte de estos. Dime si te he hecho una gran mujer. Dime si te he amado, si te he respetado, si te he sido fiel. Dímelo, hijos, díganme si he sido un gran papá. ¿Valió la pena todas estas muertes? Te hago una pregunta. ¿Ha valido la pena la muerte de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Eres un gran esposo? ¿Eres una gran madre? ¿Eres un gran hijo? ¿Valió la pena lo que hizo Él en la cruz? ¿O todavía juegas con la fe? El propósito entonces de los milagros tiene que ver con mostrar esa espiritualidad. Los milagros nos ayudan a entender qué nos espera en el cielo. Y eso fue lo que sucedió con el hijo de Jairo, con la hija de Jairo. Jesús la resucitó. Familia, recordemos cuál es nuestro destino. Nos espera la eternidad. Nos espera una vida para siempre con el Señor. ¿Sabe que en estos días trabajando con un muchacho, se me acerca y me dice, yo lo vi como todo agiteado, como todo revoltoso, y me dice: pastor, yo veo que lo llaman por teléfono y usted habla y dice: pastor, usted es que se quiere morir, porque yo no me quiero morir. Venga, les pregunto, está bien que usted no se quiera morir, pero ¿sabe qué es lo malo? Que usted prepare maletas para quedarse y no para irse. Que usted se aferre más a los sueños de este mundo, a ese príncipe, a esa princesa, a ese galán que con el tiempo se va a convertir en un galón. Sí. ¿Sabe qué es lo triste? Que con todo esto que está sucediendo, hay más gente preparándose para quedarse que para irse. Hay más gente aferrada a este mundo. Yo no me quiero ir, pastor. Yo todavía veo que es que quiero esto y quiero ver a mis hijos. Gloria a Dios. ¿Por qué no? Ojalá Dios te lo conceda. Pero el cristiano no se prepara para quedarse. El cristiano se prepara para irse. Para irse con el Señor. Segundo punto, y lo termino rápido. Palabra que sí. En las palabras de Jesús había esperanza y promesa. Versículo 36, esta famosa frase, ¿la quiere leer conmigo? 1, 2 y 3. En las palabras de Jesús había esperanza y promesa. Versículo 36, léalo conmigo. 1, 2 y 3. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Cree solamente. La esperanza en el libro de Hebreos es explicada como el ancla del alma. ¿Cómo qué?
¿Cómo qué? La esperanza en el libro de Hebreos capítulo 6 se explica como si el ancla fuera del alma. Es la que ancla el alma. Permítame, le leo algo que Google me enseñó esta mañana. ¿Qué es un ancla? Un ancla es un elemento muy pesado que se fija a una cadena que se arroja en el agua desde una embarcación para que se entierre en el fondo y así el barco no se mueva. El ancla, de este modo, permite que la nave permanezca quieta más allá de las corrientes. Si algo vino a Jesús, es a traer esperanza. ¿Qué hace esa esperanza? Le pone un ancla a mi alma. Y en las corrientes de la vida no se mueve esta embarcación. ¿Cierto que sí? No hay ningún barco que no tenga un ancla. Los barcos pesqueros tienen que, para sacar producción, tirar el ancla. Si tú quieres ser productivo en el reino de los cielos, tu esperanza debe de ser puesta en Jesús. Pero si un barco no tuviera un ancla, se estrellaría contra los muelles. Tú necesitas anclar tu vida en Jesús para que no te estrelles contra los muelles de la vida. Jesús vino a traer esperanza. No te la pierdas. Él está aquí para dártela. ¿Te quieres poner de pie, por favor? Gloria al Señor.